Amigos de Sentido Común, muy buenas noches. Los saludo con el afecto de siempre. Soy su amigo Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo desde la capital de Tamaulipas, Ciudad Victoria. En este día memorable, porque han sucedido una serie de hechos históricos en los cuales, somos de alguna manera participantes, somos actores de esta historia que se está escribiendo en nuestro estado. Algo atípico como esta pandemia del coronavirus, que ha traído un sinnúmero de espigas, un sinnúmero de aristas, tanto políticas como legales. El día de anoche, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dio a conocer que emitiría un decreto mediante el cual establecería medidas más estrictas, más severas, porque entramos precisamente a la fase 3 de la pandemia del coronavirus. Bueno, dentro de este decreto que menciona el gobernador de Tamaulipas, está el cierre de todos los centros comerciales del estado, la colocación de filtros. Ahorita vamos a analizar ese porque hay detallitos que traspasan esa tenue línea que separa al poder que tiene un gobierno, un gobernador, una autoridad, de las garantías y los derechos que tiene un ciudadano, que se llama derechos humanos. Pero aquí hablamos de reducir la movilidad entre los municipios precisamente con filtros, con presencia de autoridades de seguridad pública y salud en los accesos principales en las ciudades con mayor índice de casos positivos de COVID-19. Hasta aquí, obviamente dentro del decreto hay mucho más, ¿sí? Pero hasta aquí hacemos una acotación. Miren, los decretos son instrumentos de ley mediante los cuales los ejecutivos estatales o federales pueden imponer o poner una regla que no está dentro de lo que viene siendo la normatividad, se sale de lo normal, ¿sí? Son poderes extraordinarios que les dan para poder hacer cosas extraordinarias que normalmente ninguna autoridad podría hacer. ¿Cómo y por qué? Simplemente porque la Constitución, nuestra Carta Magna, nos dice que tenemos derechos y que esos derechos son, inalienables. O sea, ¿inalienables en qué sentido? En el sentido en que nadie puede conculcar esos derechos, como son el derecho del libre tránsito, el derecho de asociación, el derecho de expresión y muchos otros derechos. Pero cuando hay alguna situación, repito, extraordinaria, como guerras, como pandemias, lo que estamos viviendo, ¿sí? El decreto es una arma legal que se utiliza para poder controlar la situación, ¿sí? Eso es un decreto. Miren, los gobernadores, y hablo en general, los gobernadores tienen la facultad de emitir decretos. Les voy a decir, la facultad del gobernador es cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales en materia de derechos fundamentales de los estados. En este caso creo que todos tenemos conocimiento de eso, ¿sí?
y también obviamente tienen la obligación de cuidar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que de ella emanen, expidiendo al efecto las órdenes correspondientes. Ahora aquí viene la parte medular, el número 3. Tienen también la facultad de promulgar y publicar las leyes, decretos o acuerdos. Fíjense bien, en este pedacito que viene pongan mucha atención porque es vital. Decretos o acuerdos que expida la legislatura del Estado. Ok. Repito, para los que están entrando apenas a vernos, estamos tratando el tema del decreto que el día de ayer anunció y el día de hoy lo sacó en video el señor gobernador, Cabeza de Vaca, y explicándoles que mediante un decreto el gobernador hace énfasis en que va a restringir por el bien de todos las libertades que tenemos de tránsito, de asociación, de reunión, poner filtros en carteras, utilizar la fuerza pública, poner multas, inclusive cárcel a los que no la cumplan. Y estaba explicándoles de que dentro de las facultades del gobernador está el promulgar y publicar las leyes, decretos o acuerdos que expida la legislatura del Estado. Bueno, aquí cabe la pregunta, ¿realmente el Congreso del Estado expidió, firmó, acordó este decreto que menciona el gobernador que va a entrar en vigor? Consultamos a varios diputados locales, entre ellos a Florentino Aarón Sáenz Cobos, a Edna Rivera. Simple y sencillamente nos dijeron no tuvimos conocimiento, no se trató de ninguna reunión, en una junta, al menos en la sesión no. Por lo tanto, el decreto que está expidiendo el gobernador, pues debería de haber pasado de acuerdo al artículo 3 de la Constitución, de las facultades que tienen los gobernadores, debería haber pasado por la legislatura del Estado, porque el artículo 4 dice expedir los reglamentos necesarios para la ejecución y cumplimiento de las leyes y decretos expedidos por la legislatura. ¿Sí? Pues tienen también la facultad de presentar ante la legislatura del Estado iniciativas de ley o decreto. Volvemos a lo mismo, tienen que presentar la iniciativa de ley o de decreto para que ésta sea obviamente estudiada, sea analizada y al final de cuentas votada para ser aprobada o no. Y posterior a eso su publicación en el diario oficial y su entrada en vigor de manera inmediata. Pero aquí en esta situación parece ser que hay una pequeña laguna, al menos que no tengamos conocimiento o que algo no sepamos, que ellos sí saben, ¿sí? Porque hasta el momento el Congreso no ha dicho que hayan aprobado algún decreto. Pero bueno, miren, se trata de salud pública, se trata de, obviamente, a buscar que no haya más muertes, que no haya más infectados. La intención es sana. Yo siento que la intención del gobernador es buena. Es buena al tratar de minimizar los daños de la pandemia, que ya de por sí han sido brutales en todos los aspectos, pero dentro de eso tenemos una tasa, la tasa mínima nosotros en Tamaulipas, ¿sí?, de infectados y de muertos.
Y se quiere seguir conservando así, pero repito, la línea entre el gobierno y lo que dicta el gobierno y nuestros derechos como ciudadanos, nuestros derechos como seres, nuestros derechos humanos, nuestras garantías individuales, deben siempre de ser respetados a rajatabla, por sobre cualquier otra situación, ¿sí? Estamos muy conscientes nosotros de que ciertamente hay gente a la cual no le interesa o no le importa seguir la regla de la Organización Mundial de Salud o bien de la Secretaría de Salud Federal en cuanto a hacer, pues no hacer bolitas, no hacer fiestas, no hacer quinceañeras, no hacer bautizos, pero bueno, ha ido entendiendo la gente que esto no se hace, ¿sí? Sin embargo, al entrar en la fase 3, que es la más peligrosa, porque ese es donde se dispara exponencialmente, los gobernadores, varios gobernadores, entre ellos, por ejemplo, el de Jalisco, Enrique Alfaro, el señor ese, Enrique Alfaro, expidió una ley, un decreto parecido en donde obligaba obligatoriamente el uso de cubrebocas, de tapabocas, ¿sí? ¿Y qué creen? Que ya fueron arrestados 71 ciudadanos, ¿sí? Por el hecho de no usar tapabocas, y está entrando Jalisco en una crisis no de pandemia, sino en una crisis de derechos humanos, porque ya Derechos Humanos le hizo 7 recomendaciones, porque esto lesiona obviamente las garantías individuales que tenemos de libre tránsito por la calle, del poder transportarnos de un lugar a otro sin que nadie nos moleste en nuestras pertenencias o nuestra persona, sin que haya algún motivo. Y el hecho de tener o no tener tapabocas no es un motivo ni es un delito, porque no se encuentra plasmado en absolutamente ningún decreto, ninguna ley. Ahora, aquí en Tamaulipas vamos a escuchar el video en donde el gobernador emite el decreto y nos dice exactamente, para que tengan ustedes, porque luego viene la réplica del senador Ricardo Monreal, ¿sí? También una réplica muy cortita pero muy contundente a lo que dice el señor gobernador de Tamaulipas. Siempre les presentamos, obviamente, para que no nos... pues poder darle las dos versiones, las dos caras de la moneda, ¿sí? Vamos a presentarles primero a gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en este video. Corre el video, por favor. 1. Que se aplique la medida del doble no circula en las ciudades de Reynosa, Matamoros, Tampico, Altamira, Madero, Mante, San Fernando, Nuevo Laredo, Victoria y Río Bravo. Es decir, dependiendo de la terminación de la placa, un día a la semana no deberán circular. Esta medida aplicará para los vehículos nacionales y extranjeros, con las excepciones en situaciones de urgencias y para los vehículos oficiales o de dependencias de trabajo. 2. Se determina el cierre total, en forma inmediata y temporal, de los centros comerciales. Se acordarán las entradas de estos lugares. 3. El cierre inmediato y temporal de los negocios con actividades no esenciales. Las únicas actividades que permanecerán activas serán las de las farmacias, laboratorios, clínicas, tiendas de alimentos, servicios de agua, gas y gasolineras. 4. En las tiendas de alimentos o cadenas de tiendas de autoservicio se intensificarán las verificaciones para que éstas cumplan con las medidas del uso de cubrebocas, gel antibacterial y solo permitir el ingreso a la tienda a una sola persona por familia. Desinfección de carritos, el uso de guantes y en los estacionamientos se verificará que solo entre una persona por vehículo. 5.
Reforzaremos los filtros sanitarios en la frontera estatal, como se ha venido trabajando con el Estado de Nuevo León, pero también con Veracruz, San Luis Potosí y la frontera con los Estados Unidos. 6. Establecer filtros sanitarios con personal de seguridad pública y COEPRIS para controlar la movilidad entre municipios que presenten contagios positivos y con ello reducir la propagación del coronavirus. 7. Uso obligatorio de cubrebocas al salir de casa y para las personas que realicen ejercicio al aire libre. La vigilancia del cumplimiento de estas medidas corresponderá a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública y a las autoridades del municipio. Bueno, escucharon ustedes cuáles son las medidas de este decreto, pero bueno, miren, independientemente de que sea un decreto o que sea una indicación, una sugerencia, lo cierto es que a la población nos preocupa mucho varios puntos, porque como todavía no está publicado en el diario oficial, desconocemos en qué términos venga cada uno de los puntos que acaba de mencionar el gobernador. Entrevistamos en la tarde de hoy al director de Tránsito, Policía y Vialidad de aquí en Ciudad Victoria. Y bueno, él a las preguntas que les hicimos no pudo contestar porque pregunta que le hacíamos, pregunta que nos repetía y nos decía, tengo que esperar a que esté publicado para saber exactamente en qué términos vienen, porque ellos no saben, policía, tránsito, no saben todavía cuáles van a ser sus facultades. Sin embargo, sí saben que van a coadyuvar con el gobernador para que se respeten las medidas que él está dictando, entre ellas, obviamente, el que no circulen en días que no deben de hacerlo, los vehículos con estas placas, lo cual, obviamente, ha generado una molestia y una irritación popular bastante grande, y les voy a comentar que no es gratuita, no es nada más porque me cae gordo que me manden, sino porque el servicio público, el servicio de transporte público, ya vamos a dejar por ahorita que sea deficiente, contaminante, ruidoso, caro y que las calles estén de la fregada. Vamos a dejar eso por un lado, ¿sí? Pero aparte está trabajando cuando mucho al 50% de su capacidad, ¿sí? Primero, hay gente que se traslada inclusive de un punto a un extremo, de extremo a extremo de la ciudad. Va a esperar media hora, una hora que pase uno de los micros para llegar a su destino. Y lo más importante ahí, se trata precisamente de que no haya un foco de contagio. ¿Y cómo le van a hacer cuando se suban a los micros? ¿Qué? Van a sentar a uno en cada uno de los micros y cada que se baje la persona va a venir el chofer a limpiar el asiento con cloro y se va a volver a poner a conducir, así para que no haya un contagio. No, esa medida para nosotros resulta incongruente, ilógica y poco práctica, con poco sentido común. ¿Por qué? Porque vas a dejar que la persona, vas a impedir que la persona se traslade en su vehículo a su centro de trabajo, donde va seguro, donde no contagia a nadie, ¿sí? En donde llega, se estaciona y se va al trabajo, para mandarlo en un microbús lleno de personas, lleno de gentes, en donde sí es más probable, al tocar los barandales, al tocar los tubos, al bajarse, al subirse, es más probable que pudiera infectarse ahí que en su vehículo. La movilidad social en estos casos
no parece ser una situación muy práctica. Al menos el hecho de que el doble no circula. Los que no tienen que salir de casa o que tienen que ir solamente al súper a hacer las compras, bueno, pues se van en el carro el día que les corresponde usar el carro, ¿sí? Nada más lo van a dejar de usar 2 veces a la semana. Sí, pero yo repito, los que tienen que trabajar, el gobierno pensó ya en poner vehículos, en poner a disposición de esta gente a la que va a dejar sin transporte privado, un transporte eficiente, económico y rápido, y sobre todo libre de contagio del coronavirus. ¿O cuál es la opción? Ok, me dejas sin vehículo, sí, dame una opción. La opción no es irme en un micro o irme en un taxi, porque igual y exactamente me puedo contagiar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los filtros. Van a poner filtros en las entradas o salidas de los municipios, que colindan con los municipios más afectados: Reynosa, Matamoros, Ciudad Victoria, Tampico, Madero, Altamira. Van a poner filtros de revisión. ¿Saben lo que eso significa? Bueno, les voy a dar un ejemplo. Va a estar la Guardia Nacional, obviamente, ¿verdad? Ahí en esos filtros, van a estar personal de la Secretaría de Salud y obviamente también personal, como dijo el gobernador, ¿sí?, de la Secretaría General de Gobierno para checar y vigilar. Debería de haber una persona de derechos humanos, pero les aseguro que esa no va a estar, ¿sí? En todo caso, ¿cómo debería de hacerse esto? Bueno, bien sencillo. A ver, ¿a dónde van? No, pues vamos a Tampico. Viene de Victoria, lugar de mucho contagio. Vas a Tampico, lugar de mucho contagio, peligro. A ver, voy a checar si estás bien o estás mal. Lo más prudente, y lo que yo pienso que van a hacer, es poner el aparato, poner el termómetro, ese aparatito que parece pinturita, y checar la temperatura, a ver si traen calentura, que eso obviamente no les va a servir de mucho, porque hay muchas personas asintomáticas. Recordemos que ya lo dijo el doctor López-Gatell, son muchísimas más las personas que no presentan síntomas que las que presentan síntomas. Entonces, el filtro, ¿para qué? Hombre, si la persona va mala, pues obviamente no la van a mover del lugar, no se van a exponer ni van a exponer a los demás, ¿sí? Y si no va mala, ¿con qué argumento le van a detener? O le van a decir, ¿sabe qué? No puede salir de la ciudad, por favor, se me regresa. Oye, espérate, es que voy a una situación familiar al municipio de X. No puede. Esperemos que no sea así. Esperemos que tengan el sentido común suficiente como para poder aplicar el criterio que a veces a los funcionarios les hace falta, y no hagan lo que Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que mete al bote a toda la gente que se rehúsa a usar tapabocas, porque no es así como se gobierna. Vamos a escuchar lo que respondió el doctor Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado de la República, ¿sí?, y que con muy pocas palabras, pero muy bien colocadas, nos da a entender perfectamente bien cuál es la situación por la que estamos atravesando. Vamos con el video, por favor. La línea de los derechos humanos es muy delgada, y por eso yo me exhorto a los gobernadores para que no se exceda el que restrinja la libertad de tránsito, que restrinja la libertad de expresión, que restrinja la libertad de reunión, es simple y llanamente una suspensión de garantías individuales.
no lo pueden hacer ellos. El Ejecutivo no está facultado para hacerlo. Lo tiene que hacer el Congreso de la Unión o los poderes legislativos de los estados. Se llama suspensión de garantías y lo prevé el artículo 29 constitucional. Los gobernadores están ordenando por la vía coercitiva o por la vía de la policía restricciones en la libertad de tránsito, en la libertad de reunión, en la libertad de expresión, en la libertad de asociación, están violando garantías. En todo caso, deben acudir al Congreso para que se declare la suspensión de garantías, que es muy peligroso. No lo aconsejo. Prefiero la conciencia, la movilidad social y que se genere un ambiente de obediencia social. Lo otro de presión, coerción que puede generar en injusticia. Bueno, amigos, escucharon muy concretamente las palabras del senador Ricardo Monreal. ¿Sí? El uso de la fuerza para hacer acatar una orden nunca ha dado resultado. Nunca. ¿Por qué? Simple y sencillamente la población, primero, sabe que es algo completa y totalmente inútil usar un tapabocas. Y lo sabe porque se los han repetido hasta el cansancio. El virus no se propaga a través del aire. Se propaga por medio de gotitas cuando la persona enferma escupe o tose, y esas gotitas que lleva el microbio, bueno, permanecen flotando un tiempecillo y luego caen. Entonces, el andar con el tapabocas por todos lados, hombre, pues ni que anduvieran en la calle todos los enfermos, todos los que tienen infecciones, no es esto lógico. Andar con el cubrebocas cuando no es necesario, obvio que a las personas les molesta, les cae mal, aparte de que lo tienen que comprar, porque a pesar de que ya el gobierno del estado anunció la compra de 1 millón de tapabocas a un precio de 7 pesos con 50 centavos, pues todavía no se distribuyen. Obviamente que cuando se distribuyan, entonces sí va a decir, a ver, los que no traigan tapabocas en la calle, multa administrativa, reincide, bote. Se lo cambiamos el bote si haces trabajos para la sociedad. O sea, estamos hablando ya de una represión, de una situación en donde la autoridad se vuelve el represor de un pueblo que simple y sencillamente no está convencido, no está robando, no está saqueando, no está matando, no está cometiendo un delito, simplemente pues no cree que lo que tú le estás ordenando, autoridad, sea algo que realmente tenga lógica, algo que realmente esté comprobado o probado. Como decía el doctor Monreal, primero hay que convencer, hay que apelar a la obediencia ciudadana, y que miren, ha dado muy buen resultado porque la gente no sale a las calles, ¿sí? No sale a las calles. Ha habido manifestaciones que el gobernador, por cierto, pues ha permitido hasta cierto punto, pero les ha dicho no vayan más de 10. Eso es también un atentado a la libertad de reunión. Bueno, dirán ustedes, pero ¿está cuidando la salud? Sí. Recuerden que les dije desde un principio, la línea entre la autoridad, lo que dice la autoridad, y mis derechos es una línea muy delgada, ¿sí? Si yo no quiero obedecer una indicación que tú me das, pongo en peligro mi salud. Y a lo mejor la salud de las personas con las que estoy ahí alrededor, ¿sí? Y a lo mejor la salud de más gentes. Pero eso no merita de manera alguna que tú me vayas a meter al bote, ¿sí? Amerita
convencimiento, como han estado haciendo los guardias de la Guardia Nacional, exhortándolos a retirarse a sus casas, explicando, eso sí, la labor de convencimiento, pero no la fuerza, no la represión. Ya veo yo a los tránsitos, ¿sí?, en friega, buscando las placas que ese día no circulan, pero ¿saben para qué? Oye, porque conocemos a nuestros elementos gloriosos de tránsito, no solamente de Victoria, sino de todo el estado y de todo el país, de todo el mundo. Simplemente para decirle, oye, tú no debes de circular hoy. Y ahí viene la situación más complicada, la corrupción. Bueno, está bueno, te voy a dejar circular, ya vi que no es cierto, no, si traen las placas que deben de circular, bueno, un mochecito ahí se arregló todo el asunto. Y si no es así, ¿qué va a pasar? Lo van a detener, le van a quitar el vehículo. Son preguntas que ahorita no podemos responder, pero que están ahí, que están en el aire. Son situaciones que se pueden presentar y que no quisiéramos que pasara, no quisiéramos que sucediera. A partir de que este decreto sea publicado, pensamos que el día de mañana, o a lo mejor lo pasan a la sesión del Congreso para que lo apruebe primero, vamos a estar muy vigilantes, vamos a andar rodando por las calles. Nuestro vehículo, al menos, es de la empresa, es una empresa informativa y no debe de tener problemas para circular, pero bueno, eso es lo que yo digo, falta lo que diga la autoridad. A lo mejor me dice, no, tú también te vas a tu casa, o tu placa hoy no circula, así es que la guardas y te traes tu bicicleta, o a ver cómo le haces. Especulaciones sí, pero conocemos a nuestros gobernantes, conocemos perfectamente bien a las autoridades y sabemos de qué son capaces. Vamos a estar muy atentos, muy atentos, porque no quisiéramos que en aras de mantener la salud de la población, en aras de no permitir que la pandemia haga estragos en Tamaulipas, se tuviera que reprimir a la población, como lo está haciendo, repito, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Soy Mauricio Fernández Díaz, transmitiendo desde Ciudad Victoria para el mundo, en su programa Noticias con Sentido y Sin Censura, con en los controles Pedro Luis Villafuerte y Alfredo Pacheco. Muchas gracias y nos vemos el sábado. Un abrazo. Hasta luego.